País presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Como día viernes, siempre está Eric Adio con nosotros y en esta oportunidad le damos la bienvenida a Verónica Figueroa. ¿Cómo está Verónica? Muchas gracias, don Rocco. Contenta de estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Sí, yo tenía que haberme puesto terno y usted igual, se le veía pinta. Si hubiese sabido. Hubiese sabido, ¿no es cierto? Claro. No, yo me saco todo en la estructura. ¿Usted viene pasado a cebolla también? Como pasado a cebolla, sí. Andaba en el Partido Socialista preparando ventas. ¿Ah? No, acto es venta. Estamos haciendo empanadas, decía la diputada. Claro, estamos reconstruyendo más bien una parte de nuestra sede partidaria. Ahí en Victoria. Claro, en Victoria, en la parte de atrás. ¿Es de ustedes eso? Claro, estamos tratando de construir un salón y todo sirve ahí. Pues. Entonces está la vicepresidencia de la mujer haciendo empanadas y fuimos ahí a colaborar. Qué bueno. A freír un poco. No freír, a cebolla en realidad. A freír un poco. Oye, bueno, siempre cuando viene un nuevo integrante a nuestro programa, le preguntamos quién es. Pues. Le preguntamos si nació aquí, si llegó acá, de dónde vino, quién es. Le preguntamos desde su papá. Es como abrir un espacio secreto que a lo mejor nosotros algo la conocemos, pero hay muchas personas que dicen, ¿quién es esa señorita? ¿Quién es esa señora? ¿Será mamá? ¿No será mamá? Cuéntenos todo, le damos unos minutos. Verónica Figueroa Foitzik, ingeniero agrónomo, nacida y criada en esta Foitzik. Nacida y criada en esta región. Casada, tengo una hija de 10 años. Mis papás están conmigo, gracias a Dios. Enrique Figueroa y Adriana Foitzik. Tengo una panadería de la cual vengo, así que la chaquetita y el collarcito lo tenía guardado en el auto. Me saqué el delantal y la parca ahí para venir un poquitito más decentita. Eso, nací y crié acá, soy de acá. ¿Y estudió dónde acá? Estudié en el San Felipe, en el Colegio Mater Dei, Escuela Mater Dei era en esa época, y el San Felipe Benicio. Y de ahí me fui a estudiar a la Universidad Santo Tomás en Santiago, agronomía. ¿Y usted ha tenido algunos cargos también, tanto en la municipalidad como en otras actividades? Sí, fui concejal de la comuna de Coyhaique. Yo no sé si lo tengo que mirar a usted o tengo que mirar para allá. Mira la cámara, mire la cámara. Tenía que haber una cámara ahí. Próxima temporada de una cámara ahí. No podemos hacer pero vienen unas cámaras especiales que las estamos adquiriendo yo creo que en octubre, que son bien buenas. Oye, ¿ustedes qué saben? Les puedo hacer una consulta. Ayer estaba en mi casa y andaba un dron arriba. Así como se pueden pasear por cualquier parte, ¿eso es legal? Sí, se yo puede. Yo tenía entendido que no es tan así. Donde no se pueden pasear, como dices tú, es cerca de los aeropuertos y lugares de los militares. Pero hay que tener un permiso, sí. Hay que tener un permiso, sí. Nosotros tenemos que tener una certificación para poder manejar el dron. Hay muchas personas que no lo tienen. De hecho, vamos a hacer unos cursos aquí en el canal. Ya, muy bien. Bueno, les sigo contando. Fui concejal de la comuna de Coyhaique, fui directora de SECPLAC hace varios años, estuve trabajando en la división de fomento en el gobierno regional y soy ex seremi de transporte de este gobierno. Ya. Eso sería todo. Eso sería todo en el servicio público. Ahora en ganadería, trabajo con mi marido, somos ganaderos, somos una familia ganadera, trabajo en mi panadería. Su marido dijo que yo quiero tener una mujer que me amase, Así que bueno, eso. Mis papás conocidos, mi papá... Sí, en el Banco Chile. En el Banco de Chile, trabajó casi 30 años. ¿Se ve bien su papá? Lo hace muy poco más estuvo re complicado de salud y sabe que ha andado súper bien, gracias a Dios. Bueno. Eso es un resumen así bien básico de mi vida. Fue bastante bochornosa la acusación que le hicieron a Nicolás Grau. ¿Estuviste presente ahí al final? Yo no, porque eso la parte final, claro, la parte final la lleva adelante el Senado, que sesionó esta semana. Sí. La primera parte la lleva a cabo la Cámara.
a mí me parece, en general, las acusaciones, y esto de ambos lados, diría yo, me parecen instrumentos que al día de hoy están manoseados, son poco significativos en general para las personas. Mientras uno habla de acusaciones constitucionales, están pasando muchas cosas en Chile. Más importante. Sí, a mí me parece que ahí uno de los claros ejemplos de la desconexión finalmente que hay en general entre la ciudadanía y la política. Y hablo de política porque uno espera en general que ese tipo de espacios estén en sintonía finalmente con los problemas más reales. Entonces me parece que es un mecanismo que se ha desvirtuado, insisto, independiente finalmente del color político, sino que más bien enfocado en un mecanismo que parece que no es atractivo desde la lógica más social. Ahora, como instrumento, a mí me parece un buen instrumento, si fuera de hecho ocupado como debiera ser. Y en términos de mayorías, me parece que la expresión de la mayoría fue rotunda, porque en general, en el fondo, la discusión... Los 4 capítulos. Es que el fondo de la discusión claramente era un fondo bastante con poco sustento. Pero deja el oficialismo o dividido, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Yo tengo una visión distinta a la del Eric. La verdad que si uno a lo mejor analiza en la vía republicana de nuestro país, han habido acusaciones constitucionales que sí pueden a lo mejor no tener mucho sentido. Pero a mí me parece que esta tenía un sentido muy importante. Estamos viviendo un minuto muy difícil en el país económico. Y económico en todo sentido, en el área de la salud, en educación, en turismo, en todo lo que tiene que ver con nuestro país, por cómo quedó de acuerdo al gobierno anterior. Entonces muchas veces se ha dicho, son eslogan, esto no fue así, el gobierno anterior no lo hizo tan mal, qué sé yo. Y hoy día con la acusación de Grau, en el fondo, desde mi punto de vista, alguien, porque en esto así me parece que tiene que funcionar, alguien tenía que hacerse responsable de los errores. Él cometió varios errores. ¿De qué partido Entonces, eres actualmente? Yo hoy día soy independiente, de derecha, pero independiente. Entonces, alguien tenía que en el fondo responder de cierta manera, y también es una señal a la ciudadanía de que esto no es un eslogan, no es porque el gobierno quiera decir que no, que estamos en emergencia por querer decir que estamos en emergencia, sino que porque de verdad hay recursos que faltan. Me consta, porque estuve solamente 2 meses en la Seremi de Transporte, pero en esos 2 meses yo me pude dar cuenta que había muchas deudas atrasadas, muchas cosas que no se pagaban, y eso en todos los servicios. Entonces, esta falta del oficialismo, que sí le hizo mucho daño al oficialismo, o nos hizo mucho daño al oficialismo, tiene que ver con la poca conversación que tenemos. Yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa de parte de la derecha, porque hay cosas que, si bien es cierto se conversan en el Parlamento, se conversan en el Congreso, pero que tienen todo que ver con el día a día, con la señora que va a comprar el pan, con la señora que va al supermercado, con la educación de tu hijo. No están lejanas a las personas. Entonces yo creo que ahí estuvimos al debe con la ciudadanía, con el oficialismo, con el gobierno, y con esta acusación que finalmente pasó a nada, va a quedar ahí, va a ser como que no pasó nada y como que fue un gobierno que bueno, que a lo mejor hizo algunas cosas no tan bien, pero que todo sigue normal, y a mí me parece que es bastante grave. Pero está en presente, ahora está como calentándose la situación de Steiner, de la ministra, que duró también bastante poco. Claro, ahí va a ser la demostración de las alianzas, que en algún minuto se hablaba entre algunos de derecha y la izquierda, digamos, que no iban a seguir con las acusaciones constitucionales, que esto a lo mejor le hacía daño al país, qué sé yo. Yo creo que a la ex ministra Steiner sí le van a hacer alguna acusación constitucional. ¿Pero vale la pena? Bueno, un poco con el mismo énfasis que planteaba en un inicio. Me parece que evidentemente es un instrumento que, bien utilizado, pareciera ser que pudiera dar resultado. Ahora, yo tengo discrepancia respecto a la utilización. Ahora, en este minuto, con la acusación tentativa que podría hacérsela a la ex ministra Steiner, de hecho, desde el punto de vista del fondo, pareciera ser que tiene más un texto incluso que la de Grau, independiente de lo que plantea Verónica, porque Verónica está planteando un tema que es muy de fondo, pero además es un tema de proyección, además que hacerse responsable respecto a una serie de condiciones. Se sobrepasó en sus atribuciones. Esto es claramente distinto. Sin perjuicio de eso, a mí me parece que, insisto en que tenemos que llegar a poder dar una discusión más en los temas más complejos que hoy día estamos abordando.
Esa por lo menos es la posición. Ahora bien, dentro de la posición en general hay una serie de versiones, hay gente que quiere sacar réditos políticos a esto y como en todos lados, y creo que eso en general nos desvirtúa un poco el camino, yo creo que desde el punto de vista más de fondo, ¿no? Y ahora, esta próxima semana, viene la ministra Chomalí de Salud a la región. ¿Y qué les pareció esta decisión ya de nuestras autoridades de plantear el hospital en la parte donde están las canchas de nuestra ciudad, al lado del hospital actual, el nuevo hospital? A ver, yo creo que tiene pros y contras, pero esto es un análisis que se viene haciendo hace rato. Uno también en eso tiene que ser consecuente un poco con los trabajos que se hacen, no es un análisis de ahora solamente. Y con todos esos análisis que tienen que ver con los movimientos de la ciudadanía, con la gente que viene de la ruralidad, con la conexión con el otro hospital, a mí me parece que tiene todo el sentido que sea ahí. Sí me preocupa qué va a pasar, que ahí no entiendo, a lo mejor ustedes tienen alguna información, qué va a pasar con esas canchas, porque hay harta inversión, hay harta gente que hace deporte. Se van a la parte alta, para la escuela agrícola, importante. a las 7 hectáreas, 7,7 hectáreas de la escuela agrícola. Se trasladan allá, claro. En el fondo, bueno, teniendo eso asegurado, a mí me parece que es el lugar... Es el trueque, claro, poniéndole una palabra. Ese es el lugar a lo mejor idóneo porque está el hospital ahí y hay mucha conexión con todas las herramientas y con toda la indumentaria que tiene el hospital, y es lo que nos queda más cerca. Ahora, tener 2 hospitales en la comuna, que varias gente ahí también lo planteó, a mí me parece que perderíamos un poco de eficiencia. Ya están los consultorios y eso funciona bastante bien. Aparte viene un consultorio nuevo. Tercer Además, CEPAN, con Sara Dosado. Sí. Ese Sara Dosado también es relevante porque sí, es urgencia. Es una urgencia más completa. Correcto. Y funcionan bastante bien, disculpa, funcionan bastante bien. Entonces a mí me parece que lo que se hizo ahora de firmarlo, de ya concretarlo y dar certezas de que ahí va a ser el hospital, me parece una súper buena señal, porque sabemos que los procesos en el servicio público son lentos. En la administración pública las decisiones tienen que irse tomando de acuerdo a la información, pero también una vez que se toman ya pueden empezar a activarse el otro proceso ya de construcción, de licitaciones, de todo lo que viene ahora para ese hospital. Se va a mover un poco. Se va a mover. Sí, a mí a ver, 2 cosas. La primera tiene que ver con sumarle una nueva salida finalmente a esta necesidad evidente de tener un hospital más complejo. Los que son usuarios del hospital se dan cuenta que evidentemente el hospital quedó chico, lo parchamos constantemente, ahora vamos a es que ya lo somos, 32.000 personas. Claro. Claramente, entonces finalmente es una decisión que yo lamento que no se haya tomado antes, porque cuando uno habla de decisiones anteriores significa que esta decisión tendrías que haberla tomado hace 20 años atrás, más o menos. Imagínate lo que estamos hablando, los procesos de inversiones nuestros. Entonces, mi preocupación tiene que ver con definir finalmente el espacio del actual estadio de Coyhaique, porque finalmente lo que estás promoviendo ahí es una inversión más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora hay que enfrentar 2 procesos distintos. Está por un lado el estadio finalmente, con todas sus complejidades, con el número de personas que participan en eventos deportivos, y a eso le sumas el hospital. Son 2 procesos de inversión distintos, ¿no? Entonces, yo te puedo asegurar que no se va a mover ningún futbolista, pelotero del estadio mientras no tenga la otra cancha lista, instalada, etc. Entonces, creo que desde ese punto de vista me parece que no sé si es una decisión tan estudiada, tan profundizada. Ahora, desde la lógica de los timing, también tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque existe un preinversional, se entregó hace unos par de... Más bien, se comenzó hace unos par de años atrás. Existen los avances necesarios para entender más o menos qué sería este nuevo hospital. Un preinversional recién es una cosa bastante atrás desde el punto de vista de la inversión. Una de las primeras cosas que es una prefactibilidad, factibilidad, bueno, preinversional en este caso. Que tenía que determinar un lugar, ¿cierto? Porque eso es lo que se le pedía finalmente a este. Entonces se determinaron, se pensaron, se repensaron muchos lugares. Ahora, a mí hay algo que me llama profundamente la atención que tiene que ver con la comparativa. Cuando uno toma una decisión, yo generalmente tendo a pensar qué es lo que hacen otras regiones, o parecidas, o que van creciendo en algún sentido como la nuestra. Y claramente nosotros estamos tomando una decisión que es totalmente distinta a lo que han hecho otras regiones del país.
Si uno va, por ejemplo, a lo que sucedió en Magallanes, esta decisión se tomó el año 2005 en Magallanes. Magallanes decidió tomar su hospital y tomar la misma decisión nosotros como si quisiéramos ponerlo acá en el barrio. Lo hizo muy de la mano con la universidad, ¿no? Claro, claro. Entonces hay varios ejes ahí. Dijo, lo voy a llevar fuera, cuando la gente se opuso. Hubo una gran oposición respecto a llevar el hospital tan retirado de la ciudad. Y resulta que la ciudad creció absolutamente para allá. O sea, hoy día ves rodeado el hospital de Magallanes, el hospital base de Magallanes, que estaba en el centro, justamente en el centro, en Lautaro Navarro, me acuerdo por ahí, súper central, lo llevaste y generaste un polo de desarrollo increíble. O sea, tienes poblaciones por todo alrededor y además ese espacio físico, está el Club de Leones adentro del hospital, está el CADI-UMAC, que es un centro de investigación de la Universidad de Magallanes, donde los alumnos... El Club de Leones que como que reemplaza la Teletón allá. Claro. De hecho, el Club de Leones es mayor, es más grande, digamos, desde el punto de vista de infraestructura y de reconocimiento, de hecho, en Magallanes. Entonces, una decisión de ese tipo que se tomó en 2005, estamos hablando de hartos años atrás, finalmente llevó a tener lo que tienen hoy día. Entonces, a mí siento que en este espacio, y me van a disculpar porque al final de cuentas hay mucho acuerdo respecto a este tema, entiendo yo, creo que nos falta mayor visión. No me quiero poner ni por arriba ni por abajo, sino que lo único que estoy diciendo es que si miramos al costado, vamos viendo que las realidades nos empujan a otras cosas distintas. Sobre todo, por ejemplo, lo que decías tú, Rocco, respecto a que tiene que tener una clara visión y una clara alineación con la universidad. Son esos profesionales los que hacen sus prácticas y donde se produce la interacción finalmente entre lo docente y lo asistencial. Y eso es básico cuando uno quiere crecer y resolver temas de salud, si finalmente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque la universidad, te puedo asegurar que en unos par de años, ahora seguramente, de hecho debe estar en su planificación, debe estar estudiando medicina. O sea, en 10 años más, si tú no tomas la decisión... Soy más, disculpa que monopolice en este lado, pero es un tema que me apasiona. Si tú no tomas la decisión hoy día de estudiar, por ejemplo, medicina, tú no vas a tener médicos formados en Aysén, mira lo que estamos diciendo, hasta en 10 años más. Entonces, hoy día tienes que empezar a pensar que vas a poder formar médicos en Aysén. Y eso fue lo que pasó en Punta Arenas. Correcto, Magallanes tuvo hace 2 años atrás sus primeros egresados de medicina. Yo ahí concuerdo con Eric, fíjate, nos falta esa visión de arriba, por decirlo de alguna manera, de proyectar esto en el tiempo, no en los 4 años de cada cargo, no en un gobierno ya sea local o nacional, sino que en una región. Por ejemplo, el plan regulador. Seguimos con un plan regulador que debió haberse cambiado hace 30 años atrás y cuando lo actualicen ya va a estar desactualizado, porque ya estamos fuera de plazo de la cantidad de habitantes. Entonces, esa visión nos hace falta para lo mismo que dice Eric, en el fondo tomar decisiones hoy día para que en 10 o 20 años más ocurran las cosas, lo que pasó en Magallanes. O sea, en el fondo tener el hospital y generar un foco de desarrollo, tener una universidad que tenga ciertas carreras asociadas. Y ojo que solo hablamos de Magallanes, pero podemos hablar de Portemón, podemos hablar de Temuco, Atacama, no, es que hay ejemplos, muchos ejemplos. Es que uno piensa, o sea, uno ya con ciertos años de carrete, que 20 años mi nieto va a tener 21, 21 años, y va a estar metido en la dinámica de su ciudad y qué es lo que queremos para ellos también nosotros, los que hoy día queremos dejarles, no depende de un corte de cinta, sino que depende de la proyección que va a tener esta ciudad en 20 años más. Por eso estamos pensando en eso. Algo que no pensó, por ejemplo, Magallanes es la infraestructura que dejó el hospital. Que finalmente ¿Y qué quedó eso? ¿No quedaron 2 hospitales? No, no lo pensaron. ¿Y qué es lo que pasó? Se le llenó de ocupas y finalmente el recinto se transformó en un problema. Hoy día es un problema para Magallanes. Lo tiene en el centro, sí. Hay unos proyectos de conservación empujados por el gobierno regional, pero todavía yo siento que no con la claridad necesaria para saber qué vamos a hacer con esta infraestructura, que es lo básico. Entonces voy a dejar esta mole que hago lo que sucedió, por ejemplo, con la cárcel también de Magallanes. La cárcel también se trasladó, hicieron lo mismo, paralelo, movieron cárcel muy lejos y hospital. Esas fueron sus 2 decisiones. Y la cárcel que estaba en la... Ese con el PEPSE, ¿no? PEPSE.
Y la cárcel que estaba en el centro de la ciudad, lo que hicieron ahí fue lo transformaron en un centro cultural. Está no, a la vuelta. No llegaron los ocupas ahí. A la vuelta. Es que estuvo, mira, esa infraestructura pública estuvo, ¿cómo se llama? Hasta el año pasado, sin proyecto de conservación, y hoy día recién está en esa fase. Eric y Verónica, ¿se metió el mundial en sus hogares? ¿Cómo Bueno, lo han vivido? Mi hija anda con álbum. Al principio era como ya, no, los niños. Un día llegó y me dijo, mamá, los niños andan con una cosa, un álbum, y juntan unas láminas. Le digo, yo, pero está bien el mundial. Y todo. Mi papá es súper futbolero. Entonces, y ella algo de fútbol le gusta. De repente me dice, mamá, ¿sabes que mi compañerita, la Amanda, tiene álbum? Yo le digo, ¿tú querías un álbum? Encontrar el álbum fue. Pero bueno, aquí llegaron igual y todo. Así que andamos todos los días comprando láminas. Yo digo, ya ahora intercambia, porque sí. Y en todos los lugares. No da. Claro, o sea, claro, vale 1.300 el sobrecito, pero tiene que ser un montón y después le salen repetidas. Así que, bueno, ahí el Tata se hace cargo. Me pasé con la historia muy parecida. Mi hijo, que no es futbolero, también llegó diciendo que quería un álbum, porque evidentemente tiene que ver con todos los niños y él. ¿Qué es lo que hago finalmente? Todos hemos estado en eso. Lo terminó comprando mi papá. Entonces él se hace cargo los días martes, le entrega ahí todas, ya hay tantas láminas del día martes, porque almuerzan juntos el día martes. A nosotros en los establecimientos educacionales teníamos los cuadernos Colón, porque no sé si todavía existen los cuadernos Colón. De hecho los piden en el... Los piden. Esos venían con una letrita y lo que a su interior un asunto amarillo, me acuerdo que venían en la primera hoja, y había que juntarlo porque si tú decías Colón, lograba juntar la palabra Colón, porque la C no salía nunca, debe ser como Messi ahora. Sí, pues estamos todos buscando a Messi. La C no salía nunca. Ronaldo, sí. Y al final nosotros logramos con mi hermano tener el Colón. Y fuimos al paseo en la Plaza de Armas, allá está la librería Colón, a cambiarlo por una lapicera Fuente. Porque se intercambiaba la lapicera. Es que tener una lapicera Fuente en ese entonces, una Parker 21, era como tener un blue jean. Claro, de Arica, cuando iban los chicos a Arica, tener un blue jean era como lo máximo, porque lo más que habían eran Pecosville. Pero llegar al colegio con una Parker 21, porque habían tintero. Entonces nosotros teníamos plumas para escribir y teníamos que untar en el tintero. Sí. Y si tú llegabas con la Parker 51 ya era como lo máximo. No, y yo creo que eso va generándose en la actualidad lo mismo. Son parte de la dinámica. Yo le enseñaba, por ejemplo, a jugar a la laminita a mi hijo, que las laminitas se juegan, no sé si se juega, pero se juegan así para poder ir interactuando y ganando laminita. Pero no entendía. No me comprendió todavía el juego. Claro. Es que según como lo planteamos, cuando sea más rato van a estar jugando con laminita. Claro. Claro. Ya, bueno, cambiemos tema. Vamos a la parte política. Oye, esta situación que de Bachelet, ¿tú crees que va bien? Porque tuvo un examen con 15 a puertas cerradas estos días. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí lo que me pasa con mi presidenta, porque para mí es mi presidenta, y tengo la suerte de que cuando me ve, yo ya la conozco allá desde otro ámbito del partido, tengo la suerte, porque en realidad es difícil que alguien de esa magnitud se acuerde de tu nombre, ¿no? De que te diga Eric, ella me dice Eric, pero bueno, no sé qué impresión tendrá mío, pero me dice Eric. Me conoce. Para bien o para mal sabe quién eres. Claro, para bien o para mal sabe quién eres. Entonces me pasa con ella que encuentro el proceso como valiente, que es como valeroso a mí independiente de lo político, porque al final de cuentas no, que me apoya, que el presidente Kast me dijo que no, que yo saliendo de ese ámbito, me parece que es un proceso que a esta altura, llevarlo adelante, independiente de esto político, como digo yo, es un proceso que para mí es valeroso, porque tiene que ver finalmente con ciertas cosas que nosotros hemos intentado proponer o son nuestros pilares, ¿no? Que ella sea mujer, que se plantee de tú a tú. A mí me parece que le hace bien a Chile
¿Y sería un golpe para el actual presidente si es que sale Yo electo en la ONU? siento que sí, me parece que al principio podría ser porque no te apoyó, pero yo insisto con quién gana con esto. A mí hay ciertas cosas que yo creo que cuando se valorizan o personas que finalmente son importantes para el país, yo siento que al final de cuentas lo que nos queda solo es desearle parabienes. A mí no me parece, independiente del color político, que uno le desee parabienes, o sea, no parabienes a gente que les va bien en general en la vida, ¿no? Ya hablo de deportistas, investigadores, políticos, etcétera. No, creo que ahí el gobierno erró notablemente, porque no le costaba nada, de hecho no perdía nada. O sea, no siento que haya sido algo donde tú hoy día estés con el termostato, porque hoy día estás con el... Ay, ¿y qué pasa si le va bien? Entonces ¿Y qué opina una independiente de derecha? O sea, la verdad que dejando de lado, que es difícil dejarlo, pero los sentimientos políticos que uno tiene, la línea política que uno tiene, uno no puede desconocer que Michelle Bachelet fue nuestra primera presidenta mujer. Uno como mujer, díganmelo a mí, lo difícil que es estar en política o tener una opinión distinta o tener opinión finalmente. Entonces, la verdad que yo la encuentro valiente, la encuentro consecuente además, y eso se admira desde cualquier vereda. Y sobre todo, vuelvo a insistir en que ella es una mujer que representa a mucha gente, como al Eric, como muchas otras personas y como a muchas mujeres. Entonces a mí no me queda más que felicitarla, que de verdad que decir que es una mujer valiente. Ahora, si lo logro o no, no lo sé. Yo creo que también, además de valiente, es una mujer inteligente. Entonces, por lo tanto, si ha avanzado tanto y ha hecho todos estos acuerdos, y ha tocado otras puertas, también tiene que tener ciertas certezas. Ahora, si no lo logra, también en el fondo va a ser, es una, no sé si lo voy a decir muy coloquialmente, pero es una ganada para ella igual. Vuelvo a insistir, por la fuerza que le ha puesto, por la convicción que le ha puesto, por la constancia que le ha puesto, y eso, vuelvo a insistir, se valora en política y más sobre todo cuando eres mujer, que en esto sí que cuesta nada remar y avanzar. Es bastante solidario tu mensaje porque como mujer creo que está muy bien ajustado a la parte, la tuvimos aquí, tengo fotografías con ella. Yo también pensé un poquito como usted, que debería seguir logrando para Chile, ¿eh? Y para el mundo, por supuesto, un puesto de esa naturaleza. Oye, y esto de generar la presencia de los militares en la calle de las Fuerzas Armadas, pero entregarle los indultos a quienes están detenidos por los problemas anteriores. Parece que los libertarios no lograron la aprobación para ponerlo en tabla este fin de semana. ¿Subiste algo tú? Respecto a indultos, más que saber algo, la posición que tengo, creo que yo revisaría. A mí me pasa desde mi lógica que siento que hay que revisar efectivamente indultos no desde, estoy hablando de los indultos, a ver, estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Solo para conceptualización, el indulto en general como una atribución propia del presidente de la República. ¿Y por qué creo que hay que revisarla? Porque siento que es una atribución poco democrática. A mí me parece que en general un presidente de la República no puede tener una atribución de esa magnitud sin que tengamos algún tipo de discusión más democrática al respecto. Para que la gente sepa, o más bien entiende, creo yo, el proceso, es tener la posibilidad de indultar, independiente del crimen que esté asociado a este indulto, teóricamente con una firma. Entonces, o sea, hay procesos más sí, rigurosos claro, detrás, ¿cierto? Pero para que se entienda es facultad del presidente. Entonces creo que eso no le hace bien al sistema, porque siempre estas concentraciones, yo creo que siempre he sentido que tenemos un excesivo presidencialismo en general, que hace de alguna manera desvirtuar incluso las labores del Congreso, las labores del Poder Judicial, de repente de la Contraloría, incluso de los tribunales constitucionales, etcétera. Yo creo que tenemos un régimen demasiado presidencialista
y esto exacerba esta atribución. Me parece que no es bueno para... Hay que estudiarlo. Yo creo que hay que estudiar la competencia. Yo revisaría la competencia. De hecho, hay procesos, hay algunos proyectos de ley que andan ahí en esa faceta, y creo que es una buena discusión. No sé si en una contingencia como la estamos viviendo ahora, pero es una discusión que creo que hay que darla desde el punto de vista democrático. Pero la presidenta Campillay no lo puso en tabla. Dijo, no pasa, pero parece que se está pidiendo justamente la presencia de analizar este tema. ¿Qué opinas tú con respecto a...? Hoy día ya está, digamos, yo voy a opinar desde esa vereda. Hoy día existe la atribución presidencial, y la verdad que con el tema de los indultos de las Fuerzas Armadas, obviamente, como también se mencionó acá, se hace un estudio, no es que a cualquiera y que a todos ya listo se firme y se libere, pero también hay una protección a los derechos humanos de esos militares y de esa gente que está ahí encarcelada, digamos, lleva muchos años. Hay gente que está enferma, hay gente que ya está, ¿cómo se dice cuando está en los últimos días? Desahuciada. ¿No? Desahuciada. Por lo tanto, a mí me parece que eso es de toda lógica y humanidad, generarles un indulto. Y también que habemos personas como yo, porque voy a hablar por mí, que en el fondo creemos que ellos también hicieron una gran labor en nuestro país, más allá que hubo cosas que uno no está de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero sí ellos dieron la cara en momentos difíciles de Chile. Entonces, hoy día darles la espalda, desde mi visión, creo que no es compatible para lo que yo creo que es la derecha. Obviamente hoy día hay muchas versiones y mucha gente que se ha desmarcado un poco de esa línea política que estoy hablando de... Pero en algún momento la amnistía y este asunto de los indultos se va a dar. Yo creo que se va a ser discutido, y creo que en el minuto, no sé si hay un minuto adecuado, pero creo que en el minuto, cuando nos estemos pensando, va a suceder. Como en general está actuando el gobierno en eso tiene timing. Yo no creo nada de lo azaroso. Sé que evidentemente hay cosas que improvisa porque pareciera ser parte de la dinámica, pero hay otras cosas como esta que no son improvisadas. Yo escuchaba durante esta semana, este tema no lo quería tocar en el diálogo regional, pero... No le querías tocar, pues depende del interlocutor. Tú dices que no, aquí lo puedo tocar, aquí no. Es que la verdad agárrate la mecha ahora. es que me llamó la atención lo que pasó con el presidente de la República, porque ya lo agarraron para la chacota por todos lados, en distintos ámbitos, no solamente en el lado humorístico, sino que tú enciendes un canal de televisión y están hablando del tema de lo que pasó, a lo mejor por falta de orientación al presidente de la República, de sus asesores, de no enfrancarse con un cabro chico de 8 años y con una mamá. Pero ha sido ya, hoy día lo escuché como 3, 4, 5 veces en la radio. Te metí en la radio, no es tu algoritmo, en la radio. No, a mí me gusta escuchar la radio. Claro. No, la radio para mí es lo más efectivo. Mucho más que las redes sociales y todo, porque si aquí tenéis 45.000 vehículos funcionando, hay 45.000 personas que están escuchando radio, claro. No están viendo tele ni están leyendo el diario. Y la radio... Buen análisis. Claro. Sí. Y si tú vas en un vehículo y vas con 5 personas, un pasajero, van 5 personas escuchando la radio que el caballero quiere escuchar. Entonces, me llamó la atención lo que pasó con el presidente de la República, porque ya superó mi margen de aceptación. De tolerancia, pero desde el punto de vista de la noticia. Sí, es que a mí se yo creo que la noticia. Yo creo que ha ido increciendo la noticia, o incrementándose finalmente, un poco por el tono. Y a mí me parece que claramente es un error. O sea, yo puedo entender que hay gente que lo defienda, y creo que parte de las cosas que no se ven tienen que ver con la magnitud del peso del cargo. Hay momentos, como todos en general, tenemos momentos buenos, momentos malos, en que en general nos podemos ir. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención de ese proceso? Es que nadie tenga la capacidad en el costado, en el lado, de decirte, oye, estás cagando. Claro. Se me salió lo coloquial, pero no pero decir...
La estáis recagando. ¿Por qué lo digo? Porque si tú no tienes, si tú no puedes volver a tu SEM, porque al final de cuentas yo creo que toda persona sale un poco de esa faceta en ocasiones, y los que están muy centrados están muy trabajados, y yo creo que el presidente no es una persona que esté trabajada, que a mí es algo que también me preocupa, desde el punto de vista trabajado, que tú te haces cargo de tus propios problemas, de tus formas. Tienen que haber penqueado en la casa, sí. Seguramente, pero la preocupación, No ¿por qué creo que es la preocupación más evidente? ¿Por qué tienes que tener ese tipo de personas al costado, al lado tuyo, o de alguna forma en parte de tu equipo de trabajo? Porque es un cargo riesgoso. O sea, esto que le pasó le puede volver a suceder, y en otros cánones. Y nosotros no hablamos del presidente como presidente Kast, porque uno podría decir, ¿sabes que yo de oposición? Presidente de la República. Tú hablas de la institucionalidad. Entonces, y algunos hablan de la dignidad del cargo, que es un concepto como muy que a mí tampoco me gusta tanto, pero finalmente la dignidad del cargo. La dignidad del cargo. Pero me parece que hay ciertas cosas que tienen límite. Ahora, desde el punto de vista del fondo, enfrascaste en una pelea con un no sé si era niño, joven en realidad, o adolescente. Me parece que no. Hablaban de un niño de 8 años. No está. O sea, han hablado de todo, preadolescencia. sí. Preadolescencia. Pero si uno analiza bien el video, que a mí me tocó verlo bien, así como para hacerme una opinión no tan sesgada, claramente la figura, por ejemplo, que aparece después de la mamá y después de que le increpa al niño, entonces tampoco tiene relato finalmente lo que se plantea posterior, porque en realidad él se enfrasca con el niño y posterior a eso mira y se da cuenta que está la mamá y enfrasca a la mamá y hace ese juego finalmente de involucrarlo a ambos. Entonces me parece de todas formas un desacierto, porque uno podría decir, ¿sabes que yo en realidad lo que hacía era enfrentarme a la mamá y lo que estaba tratando de hacer en este discurso era tratar de ¿cómo se llama?, de darle una enseñanza a la persona? Pero se transformó a la larga en una enseñanza, ¿no?, para el presidente. Seguramente. ¿Qué opinas tú? Y seguramente para ellos también, porque cuando uno enfrenta desde la lógica de la... A mí lo que más me genera de todo esto es el niño. Porque te puedo asegurar que eso que es algo muy fuerte para ese niño, muy fuerte. Algunos dirán experiencia significativa, depende de cómo lo mires, sí. Pero para él le quedó para toda su vida, en positivo, sí, o en negativo, y yo creo que mucho más en negativo. Es un chico que en general va a tener que adentrarse en otros procesos, y la verdad que nadie se preocupa mucho de él. O sea, hay un proceso, imagínate con la altura que llega una persona y te barre, porque te barrió, y el presidente de la República sin micrófono te barrió. Yo como a esa edad yo creo que para mí hubiese sido muy no sé, muy complejo. O sea, la verdad que desconocer que fue una situación compleja es no conocer la realidad. Fue incómoda. Claro, fue una situación incómoda, fue una situación compleja, pero también me asombra, y no es por empatar, digamos, pero los medios de comunicación levantan algo y lo levantan y lo levantan y lo adornan y lo adornan y lo adornan, de tal manera que lo generan en la bomba que usted acaba de decir. Sí. O sea, uno prende la radio, prende la tele, prende el celular y está en todas partes. Entonces, en el fondo es como que estuvieron todos concertados, sin estarlo, digamos, pero todos concertados en destruir una imagen. Hoy día el respeto que hay hacia las personas, el respeto a las equivocaciones, si tú quieres, por último, no existe. Hoy día cualquiera dice lo que quiere en las redes sociales, levanta las noticias y cuenta la historia que quiere, me consta. Entonces, en esta situación que vuelvo a decir, no voy a desconocer que sí fue una situación incómoda y como es que dicen por ahí cuando pasa algo desafortunada, por decirlo suave o por decirlo así, políticamente correcto. Pero también tiene que ver en el mundo en que estamos viviendo. O sea, nadie, no te puedes pelear con un niño, pero nadie como que puede hacer un comentario o puede generar una controversia con alguien sin que en el fondo se adorne esto de una manera y que nos asombremos de esto cuando tuvimos millones para atrás, y no solamente con el presidente anterior, sino con el anterior. Pero hoy día como que existen más medios también de comunicación que levantan una noticia, te revientan, y finalmente generan una imagen que está muy lejos de ser de lo que es el presidente Kast. Pero marcan a un niño, lo marcan. Tienes razón tú, porque se me vino a la mente ¿Dónde estaba? ¿Quién te marcó? Un profesor me dijo, ¿para qué estás estudiando aquí? Andate a hacer parrillas con tu papá. Y me fui a hacer parrillas yo.
Y aquí estoy. Claro, y estuve varios años fuera del seguimiento escolar. Por eso te digo que en positivo y y en después negativo hay volví, muchas cartas que marcan. pero me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño, o sea, no quería volver a la escuela. La profesora me pegó. ¿Ah? La profesora me pegó delante de todo el curso. Ah. Porque defendía a mi hermano. Ah, bueno. Mi hermano es sordo. Ah, claro, tu hermano es sordo, Sí. claro. Y yo era chica también. Sí, pero no lo sé, importante en 10 realidad de las etapas de la vida, y de hecho lo conecto un poco con estos proyectos punitivos en general, que es la agenda más punitiva del gobierno respecto al registro de vándalos y otras por el estilo, que tienen que ver mucho con tu etapa más formativa, que una persona a los 15, 16, 17, 18 es muy, muy distinta, y nosotros lo sabemos por experiencia, Sí. a una persona de 30 años. O sea, es muy distinta. Y cuando a ti te pasan ciertas cosas que son formativas, que muchas veces son errores que cometes tú en general en la vida, tienes que tener la capacidad de reinsertarte, tienes que tener la capacidad en realidad de, por ejemplo, no estar en este registro de vándalos porque, no sé, pues se te pasó la mano con algo. Hay cosas muy de fondo que yo creo que esta discusión, esta misma conversación, Sí. no se da en el Parlamento. Lamentablemente no se da en ese entretelón, no lo veo. Pero ahí el diputado Y Mesa por está otro- presentando un nuevo proyecto que se llama Antipituto. ¿Ah? No, pero es que el diputado Mesa ya... No me voy a referir al diputado Mesa porque, Después hablamos porque de- el diputado Mesa tiene un capítulo completo en realidad para hablar. Oye, solo referirme al último punto respecto al presidente Kast, que creo yo que el gobierno en general, en esta postura de marcar finalmente estructura, formalidad, varias conceptualizaciones que en general se te van a hacer una bola de nieve, finalmente dejan de lado ciertas cosas que son atributos para la gente y que las personas valoran de muy buena forma, que tiene que ver con el reconocimiento de errores. O sea, yo no entiendo por qué este gobierno no tiene la capacidad de reconocer, me equivoqué, simple, me equivoqué, estuve mal, y yo siento que aquello muchas veces da vuelta a la página, mientras no te sigas equivocando todas las semanas, pero ciertas cosas donde hay momentos en que tú tienes que decir, ¿sabes? Este fue un error. Listo. Y cuando tú reconoces el error, ¿quién te podría decir algo? Te podría decir, no, sabes que no. Pero el expresidente Boric... Era parte de su, a mí creo que Boric, de hecho, en ese mismo ámbito, creo que en ocasiones él pecó de reconocer ciertas cosas en las cuales él no le había dado una vuelta completa. Y creo que ¿Una vuelta completa te refieres a que él no lo había hecho o no? No, más bien En que una oportunidad que hay- dijo, reconoció. Claro, que hay, por eso te digo que él sí. es muy propio de él. Como decía, sabes que aquí la embarramos, aquí es propio, es parte de su dinámica. Por eso digo que no es algo que en general se acostumbre, pero tiene que haber momentos en que uno diga, sabes que aquí, porque yo te puedo asegurar que el presidente hoy día, pero mira la cosa más simple, yo puedo asegurar que el presidente, y yo creo que le preguntáis a todo el mundo, se arrepiente de eso. Lo puedo asegurar. Pero le sirvió una lección fuerte. Claro. Entonces, si uno se arrepiente, ¿qué te cuesta desnudarte en ese aprendizaje? No me imagino al Es parte del presidente no, porque... ahí frente al micrófono decir, querido pueblo, efectivamente, No, pero no va a ser la cagué. No va a ser una ¿cómo se llama? Una cadena nacional, pero hay un momento en realidad en que por eso le digo, porque él construyó una imagen. Pero no es para volverse loco, Claro, para hacer tanto comentario de este tema. Construir una imagen respecto a la formalidad, a que esto es... Deseándole lo mejor al gobernante que está para el bien de Chile. sirve Eso es a lo que todos, más uno exactamente. quiere, porque él va a estar durante 4 años y hay que trabajar para esos efectos. Distracción nomás. Y el señor Mesa, esta ley antipituto, ¿supiste algo tú de ella? De la ley de institutos, no. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Lo que me pasa con Mesa en particular, que con el diputado Mesa, me pasa que claramente es un diputado que tiene dos formas finalmente. Esta forma polémica, en general, que él arma en todo, un poco en lo que hace, pero no la sostiene. Y eso creo que ¿A al qué te final refieres con no la sostiene, porque si tú eres una persona punzante, polémica, de ideas... Él es republicano, ¿no? Sí, Él es republicano. el republicano relativamente fija, tienes que mantener tu posición finalmente en todo tu actuar.
Y yo veo siempre concesiones al final de cuentas. Entonces, si tú... como que claro, dice algo y después no. Claro, si tú mantienes una posición, perfecto. Entonces creo que ese tipo de personas generan más desconfianza en realidad. Uno prefiere en realidad tener sinceridad respecto al que está sentado al frente, sea bien o mal, sea más extremo o menos extremo, pero, que en el fondo pero tú sabes dónde vas. Claro, el diputado Mesa creo que no están... Sí, el 16 de junio presentó un proyecto que se llama Antipituto, de no tener ingresos de familiares dentro de la administración, o sea, y estudiar a los que tienen familiares internos, lo que pasó, yo creo que pasa en todos los gobiernos, pero ahora si yo tengo un hermano que es ingeniero, que las tiene todo, ¿cómo no lo voy a poder contratar? Ahí hay varios problemas, pues. Siempre en el tema familiar. Yo tengo, por ejemplo, toda mi familia que son... No, toda mi familia, pero mi hermano es abogado, el único que se paga, pero los demás son administradores públicos, mi pareja, mis hermanos, tengo un hermano estudiando. Entonces, yo me preguntaba siempre... ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, ¿dónde vamos...? La pugna que tiene uno con los papás, pues nosotros nunca entramos nosotros a la administración pública mientras mi padre era concejal y nosotros teníamos siempre esa discusión. ¿Quién está en lo público? El concejal, entonces nosotros fuera. Y siempre entonces él en el minuto que toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo. Ahí entraron ustedes. Ahí entramos nosotros. Pero entonces una decisión más familiar al final de cuentas, puede estar arreglada así, puede ser discutida. ¿Y a ti cómo te fue en eso? ¿No tuviste problemas? No, yo no tengo nada. No, tu papá no... O sea, sí somos millones, pero... Sí, pero podrán venir los hijos, ¿no? Pero claro, pero de ahí a hermanos, mi papá siempre trabajó en el Banco de Chile, después en la panadería, no tengo problema con eso. ¿Tú estás tranquila ahora? Sí. ¿Te afectó mucho esta cuestión de las redes sociales o no? Mucho. Porque normalmente el que más afecta son los que nunca ponen su nombre, ¿no? Por eso que al final hablaba un poco del tema de las redes sociales y la potencia que tienen y la capacidad de que empiezas con que hoy esta taza es blanca y hoy esta taza es blanca y se va ampliando. Y eso hace mucho daño porque estás hablando de personas, a mí la gente que me conoce sabe que yo soy directa, hablo fuerte, las cosas que me molestan las digo, pero de ahí a ser ese monstruo y esa persona que insultó y que hizo todo lo que se supone que hice, fue duro, fue difícil. Por eso tomé la decisión y di un paso al costado. ¿Puedo contar una incidencia? Solo vamos a meter una conversación. Yo estuve a punto, mira, porque la tengo aquí al frente, pues no se lo he dicho, pero yo estuve a punto de escribirle un mensaje a Verónica por lo mismo que estaba planteando. Incluso le iba a revisar, pero debo tener ahí a lo mejor escrito, no lo mandé. Pero un poco en ese sentido, yo siento que no, es que nos hace tan mal la forma. O sea, no tener la capacidad de poder absorber, mirar todo el panorama y tomar una posición. ¿Cómo es posible que ninguno de nosotros pueda decir, ¿sabes qué? Esto dijo tal persona, esto dijo tal persona, esto dijo tal persona, esta es mi posición. Somos tan buenos para tomar al tiro partido, no, es que el rumor me parece que me llegó por aquí, con ese voy yo. Ese es el que me conviene, por lo tanto, ese es el que defiendo. Y yo creo que si nosotros logramos como sociedad poder avanzar un poco más en el sentido más periodístico, oye, preguntémosle a todas las fuentes. Los periodistas dicen investiguemos. Los periodistas dicen a lo menos 3 fuentes confiables para poder decir que tiene algo de asidera. Y yo creo que si nosotros avanzamos en una cosa muy muy básica, además, estamos hablando de algo muy básico, así como decir, ¿sabéis qué? Preguntémosle a varias personas y tomemos una posición. Y esto hoy día que las redes sociales, etcétera, entonces al final de cuentas es una cosa que se hace una bola. Y la gran pregunta que tú te haces, ¿tienes la capacidad de reparar de alguna forma esto? Cualquier cosa, no centrándome ahora en Verónica, sino cualquier cosa que finalmente se instala como una cosa... Como una realidad. Como una realidad, como algo hecho. ¿Tienes la capacidad? Ya no la tienes, po. Ya no la tienes. Y además de eso, lo peor es que uno tiene amigos, tiene familia, tiene hijos, tiene un conjunto de personas que finalmente te dice, oye, ¿qué pasó aquí, po? No, yo no soy muy amante de las redes sociales, pero naturalmente me tomé el tiempo de estar junto a ti porque así como estoy con otras personas que actualmente lo están pasando muy mal, porque llega un momento en que la justicia es la que tiene que decidir. Así es. Y hay que
Estaba Dice buscando a ver que si tengo, no tengo. andáis buscando el mensaje. No, Sí. Lo dejaste a... No lo quise mandar porque Mire, dijera y muy aprovechar esta instancia por lo que dice Eric, por lo que dice usted, don Rocco, agradecerle públicamente su apoyo y a toda la gente, porque la verdad que en esto yo trato de inculcar a mi hija y trato de verlo. Primero, soy una persona muy creyente, entonces me refugio en Dios y digo, Dios mío, era mi sueño, ¿eh? Yo la verdad que estaba feliz en lo que estaba haciendo, feliz. Me costó. Yo no quería tocar este tema, pero si lo podemos tocar Pero en los últimos minutos, sí. ningún problema. Si tú lo autorizas, por supuesto. Sí, por supuesto, y le agradezco el respeto también. Me costó muchos años estar en el servicio público, porque nunca he sido bien vista por lo mismo, porque digo lo que pienso, porque hablo, porque soy mujer, por todas las cosas que usted quiera, por simpático, por pesada, como sea. Pero lo pasamos muy mal, lo pasé muy mal, fue muy difícil, pero hubo mucha gente que no veía hace tiempo o que no me había escrito o no sé, que me escribió, que me llamó, muchos vecinos que me conocen de toda la vida, que Baquedano. Mucha gente que me llamó y me decía, Vero, o sea, ni siquiera pidiéndome una explicación, ni siquiera diciéndome, oye, Vero, bueno, fue verdad, fue mentira, porque yo sé que mucha gente vio el tema y dijo, ay, la Vero con lo acelerada que es, con la arrebatada, con no sé qué, seguramente fue, quizás que dijo. Yo sé que mucha gente pensó eso, pero hubo mucha otra que me dijo, Vero, estamos contigo, pucha, fue un error, que hayas renunciado, estamos con tu marido, qué sé yo. ¿Qué es lo que hace una mujer? O sea, yo soy alguien político me dijo, pero lo que pasa es que, bueno, tú eras autoridad, entonces, sí, le digo yo, pero yo, antes de ser autoridad, yo soy mamá, gracias a Dios, soy esposa, soy hija, y si le pasa algo a alguien de mi familia, voy a ir. Y si volviera a tener una situación ahí, igual iría de nuevo. O sea, a mí me parece lógico y me parece poco real que le transmitamos a la gente, no, que leí mucho de eso, no, es que esa autoridad nunca debió ir, nunca debió... Eso es absurdo, yo voy a ir... Hay que ponerse en ese más, lugar, si le pasa, ¿qué le pasa si yo estoy en ese momento? Ya, Discutieron, pero pero lo que yo no acepté, o sea, yo me pongo en el lugar de la autoridad, yo no habría aceptado la renuncia. Eso me hubiera gustado, pero... Sí, pero ¿no tuviste ese apoyo? O sea, tuve el apoyo del ministro el día viernes, yo renuncié el 31, el 29 él me llamó para saber la verdad porque pensaban que había una persona muerta, porque como le digo, en esto empezó un tema, una persona muerta, una persona inválida, o sea, quería saber cuál de las versiones era, le conté que ninguna de esas, le conté la realidad del toro del año pasado, la gente yo creo que ya un poco lo sabe, ya lo conté en redes sociales. Y el día domingo, cuando hablé con un periodista de Interior, que me dijo, pero está la escoba acá, igual está enredado, trata de estar tranquila, qué sé yo, está. Y ahí yo dije, yo soy muy leal a mi gobierno y de verdad que sentía tanta lealtad porque me hayan considerado por primera vez después de tanto tiempo. Al día siguiente era la primera cuenta pública del presidente. Pucha, imagínate un periodista diciendo, oye, ¿qué opina de la Seremi de Transporte de Aysén que mató a una persona? Porque si iba a ser la pregunta o la noticia. No iba a ser, oiga, que el marido o que la señora a lo mejor discutió con el carabinero, no. Entonces... me puse en ese escenario, bien o mal, mi inexperiencia también ayudó mucho en eso, no tenía con quién más conversarlo y al final tomé la decisión, lo escribí, que me costó mucho, lloré mucho, porque aunque digan que en política es sin llorar, yo lloro, yo la sufro, lo paso mal, me levanto, pero lo paso mal. Y bueno, y le escribí al ministro, se le envié al tiro a su correo y le mandé un WhatsApp. Y él me lo respondió y me dijo que muchas gracias. Y eso, me deseo toda la suerte de la vida y eso. Ah, pero a nivel ministerial, no a nivel de desarrollo regional que te hayan. No. Eso no sucede. No sucede. No, en la política real, los Seremi obedecen a su ministerio. A su ministerio. Sí. Queremos agradecerte tu presencia acá y esperamos verte en nuestra oportunidad. Bueno, yo feliz de venir, les agradezco. La verdad que igual estaba un poquito nerviosa, pero contenta de verla a Eric, contenta de verlo a usted y de verdad que agradecida por el espacio y por el respeto que han tenido en todo este proceso y mandarle cariño y saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Eric, ¿nos vamos? No, gracias por la invitación de siempre. Esperamos estar el próximo viernes. Muy cansador en los viajes a Santiago, ir y volver. Bueno, sí, no me logro acostumbrar, pero... ¿Y los cambios de horario cómo te justifican? Me complican harto porque es todo el rato. Es toda la semana un horario distinto. Pero... Tú sales a las 12 del día aquí y en Puerto Montt llegas a las 12. Claro, una cosa rara. Pero ¿sabes lo que preocupa? Lo más que preocupa es como la vida más familiar, como mis hijos, ese tipo de cosas.
no, eso son los... Bueno, el costo que está cuando uno está en política. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a ti. Queremos agradecer a Óptica Imagen, por supuesto, con sus 25 años. Está en 21 de mayo con Condel. En Condel también está Café Inquieto y tenemos otro cliente que ya el lunes va a estar con nosotros, que está justamente en 21 de mayo, 400 y algo por ahí, donde estaba el diario de Aysén. ¿Ah? ¿En el segundo piso o abajo? No, abajo. Gourmet Patagonia se llama. ¿Ah? Va a haber una cosita entonces por ahí. No, si hay algo a picar, sí. Está bastante bonito el negocio. Tiene productos regionales, y nacionales e internacionales. En toda la esquina ahí de 21 de mayo con la calle General Parra. Te agradezco mucho, Eric, nos vemos la próxima semana y a ti también en cualquier momento. Nos despedimos, por supuesto que tengan un buen descanso y nos reencontramos. Recuerda que estos programas se retransmiten en la radio Coyhaique, este va a salir el lunes a las 8 de la mañana, pero también dentro de la repetición del fin de semana podrán acompañarnos en Diálogo Regional. Hasta entonces.